Ok, aquí está. Saludos, saludos, pastor. Muchísimas bendiciones. Es un placer grandísimo tenerlo por aquí. Gracias, gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros esta noche. Amén, amén. Es un placer. Gracias por la invitación. Gracias, pastor. ¿Qué nos podría decir un poco de la historia de Caín y Abel y algunas de las enseñanzas clave que están en este capítulo de Génesis 4? Bueno, lo primero es que dentro de la historia de la creación, tan pronto nuestros primeros padres caen en pecado, esta es la primera historia de sus descendientes inmediatos, Caín y Abel. Ujú, Y la narración entra rápidamente en acción. No da incluso el momento del nacimiento exacto de Abel. ujú, Solo dice que concibió y dio a luz a Caín, y Eva, admirada al tener el primer hijo varón, dice, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. amén. Así que lo que sorprende a Eva es que nace varón. Ni siquiera vemos que la sorpresa sea porque nació el primer ser humano siendo engendrado, porque tanto Adán como Eva fueron creados de manera sobrenatural. El primero que menciona la Biblia que es engendrado en forma natural es Caín. E inmediatamente Ujú, después, entonces aparece en el escenario Abel. De una vez se presenta la diferencia entre estos dos hermanos, hermanos que tuvieron la ujú, misma oportunidad, la misma educación, los mismos ujú, privilegios, la misma enseñanza, todo el entorno que les rodeaba, incluyendo la puerta del Edén, que estaba todavía visible para ellos. Todas esas eran oportunidades que le daban la prerrogativa a ellos de hacer una elección. Así que lo que hace así la es. diferencia entre estos hermanos es la elección. ¿Qué escoge cada uno? Ujú, Privilegios los mismos, oportunidades también. Sin embargo, rápidamente habla acerca de Caín, que se dedicó a labrar la tierra, al oficio de agricultor, y su hermano a criar ovejas. Desde el oficio que eligió cada uno, ujú, muestra una tendencia de cuál había sido su actitud hacia lo que acababa de ocurrir prácticamente en el pasado inmediato ujú, de ellos, que era la expulsión de sus padres desde el Edén. Caín se rebelaba en contra de la decisión de Dios de haber expulsado a sus padres, consideraba que Dios había sido injusto al sacarlos, ay, y él pensaba que debía estar dentro del Edén. Por eso se ujú, dedicó al oficio que tenía Adán dentro del Edén, que era justamente el de labrar la wow, tierra. Entonces, tremendo. no solo vemos una persona que tomó una decisión, sino que vemos a alguien que estaba protestando de manera silente, mientras que Mm, al escoger la profesión, el oficio de pastor de ovejas, para estar en contacto con aquellas víctimas que iban a representar al Salvador. Justamente esa escogencia habla de ese espíritu justo de él, de entrega, de sumisión, de humildad y de aceptar wow, de que enviaría un Salvador para que a través del mismo fuera salvado entonces el hombre, wow. la raza humana. Así que es lo primero que encontramos, Ujú, esta gran sí, creación. gloria Y entonces a Dios. vemos en Caín que su actitud de rebeldía contra Dios, en el momento cuando tiene que ir a adorar al Señor con una ofrenda, pasando por alto que Dios le había instruido que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, él Ujú, decide confiar en sus propias ay, obras. Ahí ay, ay, nace la ay, 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 ay. religión, en contraste con lo que es la religión por la fe. Así Ujú, que mientras Abel confía en el sacrificio expiatorio de la víctima, del cordero que representa a Cristo, Caín decide llevar de sus frutos, de sus víveres, lo que él ujú, producía, confiando en sus méritos, confiando en sus propias obras, no en lo que Dios había solicitado. Ahora, notemos lo wow. siguiente. Caín no criaba ovejas. Así que para él traer la Exacto. oveja, que era lo que quería en ese sacrificio, una ofrenda cruenta, o sea, con derramamiento de sangre, él debía o hacer un trueque
con su hermano Abel de cambiarle alguna cantidad de sus frutos o Mm, víveres por una oveja para ujú, sacrificarla, podía hacer eso comprándola o sencillamente podía solicitarla pidiéndola a su hermano, el cual no se lo hubiera negado. Pero él no quiso humillarse, no quiso hacer ningún tipo de esfuerzo para obtener lo que a Dios debía ofrecer. Eso mm, no se recuerda lo mm. que dijo Ay, David. wow. No ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada. O sea, él no quiso. Wow. Y entonces, por eso decide hacer lo que le resultaba más fácil. Traerle de lo que tenía en abundancia, de lo que le sobraba. Es la religión Ujú. de lo que para mí se me hace más fácil. Hay Ay, ay, personas también que reconocen las exigencias de Dios en su palabra, que entienden, para poner un ejemplo, que el sábado es el verdadero día de reposo, pero ay. dice, eso me conlleva un sacrificio mayúsculo. Mientras que seguir el día popular me es más fácil. Esa es la religión de Caín. Es la religión. Mm, wow. Mientras que la de Abel siempre va a cumplir lo que Dios ha solicitado y por eso Abel entonces le llevó esa ofrenda. No sé si a estas Mm. alturas, Michelle, tienes alguna pregunta específica de esos eventos. Sí, realmente eso está muy profundo porque nos puede marcar la diferencia entre la verdadera y la falsa religión. La Correcto, verdadera religión reconoce que Cristo es su única esperanza y su único mediador para poder obtener la salvación y quiere ofrecerle a Dios esa obediencia y acepta el sacrificio de Jesús, esa gracia de Dios. Sin embargo, la religión de Caín hace lo que quiere, no lo que Dios le pide. correcto. O sea, ese mismo espíritu que lamentablemente hoy vemos, hoy día todavía, es aquellos que, bueno, no, ni siquiera me quiero incluir, ¿verdad? Pero que aquellos que dicen, bueno, Dios está pidiendo esto, su palabra dice aquello, pero Dios es un Dios misericordioso, si yo hago esto con mis propias obras, me puedo salvar. De a mi manera, haciendo lo que yo quiera, Ah, Dios me va a aceptar como quiera. Y lamentablemente eso es terrible hoy en día. Otro punto que usted mencionó, súper, súper importante, es esa felicidad y ese gozo de Eva. Yo he escuchado mencionar, incluso he leído a veces, que cuando le nació el hijo a Eva, cuando nació Caín, ella tenía la esperanza de que él fuera el yes, Mesías, el redentor del así mundo. es. Y qué chasqueante debió haber sido esperar que el hijo que creías que iba a ser el Mesías, ellos pensaban que la promesa iba a ser rápido, ellos no se imaginaban el conflicto tan largo y terrible que iba a suceder, Así sino que es, ella se imaginaba que él iba a ser el Mesías, sin embargo, al final resultó ser el asesino de su propio hermano. Y exacto. una pregunta, pastor. Ujú. ¿Por qué si Dios entregó los frutos de su tierra, perdón, si Caín entregó los frutos de su tierra y él quiso entregar lo mejor, ¿por qué Dios no miró eso? ¿Por qué Dios no aceptó su ofrenda? Y también, ¿por qué Dios manifestó esa preferencia, por decirlo así, entre su hermano Abel y Caín, si él sabía lo que iba a suceder y el rencor que iban a hacer en Caín por su hermano? Sí, muy buena pregunta. Y la respuesta está encerrada en la misma pregunta, porque has dicho, si Caín estaba haciendo lo mejor, estaba dando lo mejor, Caín no estaba dando lo mejor. Mm, ujú, Su corazón era una actitud de rebeldía. Sabía y conocía muy bien que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque incluso nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de salir del Edén, cuando todavía estaban frente al Señor, en el momento que ellos pecaron, que Dios le buscó porque estaban escondidos, ujú, tuvieron ellos mismos que hacer un sacrificio. Adán tuvo que levantar la mano para hacer un sacrificio para quitar una vida que él no la podía dar. Eso fue triste mm, para él cuando mm. sacrificó aquella primera víctima, de los cuales Dios entonces tomó la piel y le hizo las túnicas de Wow. pieles. Así que la víctima que muere por nosotros también nos provee la vestidura de justicia. Y eso lo hace Mm, con nosotros. Ese es el mensaje de justificación por la fe. Fue lo que no aceptó mm, Caín
con Caín traer los frutos no era solo decir, bueno, yo traigo de lo mejor que yo tengo. No, 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 era una protesta, creyendo que Wow. podía proveer un medio de salvarse, porque lo que estaba en juego ahí era el plan de Mm, salvación. Él estaba rechazando al Salvador. El que rechazaba wow. llevar el sacrificio, sacrificar un cordero que representaba o apuntaba a Cristo, lo que estaba sencillamente era rechazando el medio que Dios proveyó para salvación. Mm, Así que la mm, salvación es obrada por Dios. Así como le dice Moisés, Moisés le dice al pueblo, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Jonás, amén. Jonás tuvo que tocar fondo, en el fondo del mar, dentro del gran pez. Él allí dijo, definitivamente la salvación pertenece a Jehová. Wow. Él no creía que esos impíos a los que le debía predicar merecían la salvación porque no eran personas buenas, pero se dio cuenta que la salvación no es obrada por el ser humano, no es por obra. Mm, Y si la salvación la provee el Señor, la provee para todo aquel que quiera aceptarla. amén. Así que ahí fue el error de Caín. Esa es Mm, la actitud que él tiene de rebeldía, de no aceptar el plan de Dios, wow. de un sacrificio para salvar al ser humano. Él creía que con otro formato él podía obtener la salvación. Y básicamente ahí es donde está el problema. Ahora, la otra parte de la pregunta que indica, Dios sabía que al rechazar esta ofrenda de Caín iban a hacer esa rebeldía. Sí, pero porque nosotros veamos que alguien se vaya a ofender, no podemos dejarle de presentar la verdad. Porque Exactamente. dáramos a cada persona el mensaje. Y cuando estamos hablando de Dios, Dios es veraz 100%. No podía actuar de otra forma. Así que si Caín hizo lo malo, imagínate, era el primero de los engendrados aquí en la tierra, el primero que se equivocaba en la forma de adorarlo. Si Dios lo aceptaba, de ahí en adelante todo el mundo iba a adorar en forma equivocada. Wow. Dios sentar precedente con los dos primeros adoradores entre los que habían sido engendrados en la tierra. El que hizo lo correcto, Dios inmediatamente dio muestras de aprobación. Y allí lo dice claramente el libro Patriarcas y Profetas, donde indica que bajó fuego del cielo y consumió la víctima, consumió Amén. el sacrificio de Abel, porque era la forma como Dios mostraba agrado de un Mm, sacrificio. Así lo hizo cuando también nosotros encontramos que Gedeón le hizo un sacrificio y de la misma forma descendió fuego que consumió la víctima. Con ujú, el fuego Dios indicaba que aprobaba el sacrificio y luego lo vemos en el Monte Carmelo. exacto. Es más inolvidable. Así que cuando Ujú. Caín vio que descendió fuego sobre el cordero que había sacrificado Abel, se quedó esperando que bajara fuego sobre los frutos de él. Ay, Pero sí, ahí le nace la envidia. y no podía caer y se libró de que el fuego no le cayera a él, porque se quedó sin la sangre que era lo que... Y sabe qué, que el que no acepte el sacrificio de Cristo está diciendo, yo puedo recibir yo el castigo, Ah, porque Jesús lo que hace de manera ay, sustitutiva el sacrificio en nuestro lugar. Por eso mm, los que Cristo al final recibirán la ira de Dios, porque ya Cristo la sufrió por él en lugar del pecador. wow. Por eso dice Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros Mm, pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. amén. Así que Jesús recibió la ira en lugar nuestro. Wow. Juan 3:16 dice la esencia del Evangelio, pero Juan 3:36, el mismo capítulo, termina diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así Wow. que fue lo que ocurrió en miniatura entre Caín y Abel y lo que Dios ejecutó allí, porque allí estaba Ujú. representado el plan de salvación y los que obedecen de un lado y los que desobedecen del otro, con el resultado final de cada uno. Es la ley Wow. cosecha. Dios mío, gloria a Dios. Realmente ahí vemos incluso el juicio final de Dios, Exacto, una representación de lo que va a suceder. Otro punto que puedo aprender también en la lectura y en el comentario que acaba de hacer es que en la ofrenda de Caín no había arrepentimiento de pecado. correcto. Y eso es algo también que debe llevarnos a reflexionar. Cuando nosotros le ofrecemos nuestra adoración a Dios, nuestra ofrenda, ¿cómo está nuestro corazón? Hay realmente un arrepentimiento, hay un deseo de agradar a Dios, de obedecerle en lo que Él me está pidiendo.
Y una otra preguntita, pastor. ¿Tenía Caín oportunidad de arrepentirse en el momento en que se da cuenta que Dios no aceptó su ofrenda, o incluso después de matar a su hermano? Y también llevarlo a nuestro tiempo, aquel que peca tiene oportunidad de obtener el perdón. Sí, la respuesta a las tres preguntas es que sí. Y como estamos considerando primeramente lo de Caín antes de matar a Abel, primero, en esa primera instancia, porque cuando él se aira, el Señor le habla a través de un ángel y le dice, ¿por qué Mm, te airas de esa manera? Y Dios le wow. dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo, le dice. O sea, Ujú. controla esa ira. Dice la Wow. el seno de los necios. El que deja que la ira lo controle y llega a cometer locuras, que cuando intenta arrepentirse ve que ya las consecuencias están ahí. Así que Mm, Dios le advirtió, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. O sea, tú no estás obligado, tú no estás predestinado a cometer algo malo en este momento, amén. tomar la decisión de controlarte, pero él no quiso. Toda la amargura interior, toda la rebeldía en ese momento tomó control de él, y el enemigo entonces pues hizo uso de Caín como instrumento, engañando a su hermano, pidiéndole que salieran al campo. Algunas personas también se preguntan, ¿pero qué campo si no había ciudad? Pero justamente pidiendo que se retiraran a un lugar donde Solitarias. Sí. se retiraran a un lugar Ujú. apartado, y allí fue donde entonces se levantó contra su hermano y lo mató. Y la Biblia dice, Wow. lo mató porque sus obras eran malas y la de su hermano eran Uf. buenas. O sea, cuando el religioso ve que Dios no acepta la forma de la religión, pero que sí acepta al que le obedece, al que cree en él por la fe, eso lo indigna, eso lo llena de Mm, ira. Eso es lo que va a ocurrir al final, y eso es lo que va a provocar la persecución de los hijos e hijas de Dios en ese tiempo que Daniel dice que será un tiempo de angustia, pero que en ese tiempo se levantará Miguel. O sea, no estaremos wow. solos. Dios Gloria a va a pelear Dios. y nosotros estaremos tranquilos. Y nota que hay un paralelismo extraordinario. Hay un Ujú. enfoque escatológico, o sea, que apunta a los eventos finales, porque a Caín tan pronto Dios le dicta la sentencia, le pone una marca. O sea, Dios le Mm, pone una marca, wow. igual que a Ujú. los religiosos que desobedecen la ley de Dios, pero que son religiosos, que adorarán al anticristo, a la bestia, también tendrán una marca. Así que los desobedientes siempre reciben una marca. Ahora, Caín, después que mató a Abel, todavía tenía oportunidad de arrepentirse. Fue la segunda pregunta. Por eso Dios otra vez le habla a través de un ángel y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? O sea, ¿por qué Dios Mm, pregunta? Igual que cuando le preguntó a Adán, le dijo, ¿qué has hecho? exacto. ¿Por qué Dios sigue ese método de preguntar si él sabe? Porque Ujú. Dios está haciendo un juicio investigador. Dios Wow. siempre pregunta primero. Número dos, dicta la sentencia, y número tres viene la ejecución. Pero Dios siempre pregunta para dar la oportunidad de que confiese, porque la confesión es parte del arrepentimiento. ¿Y qué fue lo Ujú. que hizo Caín? Caín no confesó, lo que dijo fue, y yo soy guarda de mi hermano. O sea, a mí me Exacto. pagan para ser un watchman de mi hermano. Yo no tengo eso, estarlo cuidando, pero sí, cada uno de nosotros es guarda de su hermano. La Biblia tiene un Gloria a lenguaje Dios. entre los miembros de la familia de Dios aquí en la tierra. Por eso dice, exhortándoos los unos a los otros, amándoos los unos a los otros. Ujú. Un lenguaje vinculante, porque cada uno es guarda de su hermano. En lo que yo soy fuerte, mi hermano es débil, pero en lo que yo soy débil, mi hermano es fuerte. Y esa es una de las bendiciones de la comunidad de la fe, de la congregación. Y por eso es que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque es Ujú. que juntos podemos fortalecernos, porque no todos tenemos la misma fortaleza, ni todos tenemos las mismas debilidades. Cada uno es guarda de su hermano. Y Caín, Amén. yo no soy guarda de mi hermano. Ujú. Dios le reclama y le dice, mira, la sangre de tu hermano Abel, esa que tú derramaste, yo te estaba preguntando, dándote la oportunidad de que tú confesaras, pero ya que no lo haces, Wow. esa sangre de tu Mm, hermano Abel que has derramado, clama a mí desde la tierra. O sea,
Toda sangre derramada en forma Mm, injusta clama por justicia. ujú. Simbólicamente se demanda justicia. Wow. Como luego vamos a encontrar en Apocalipsis que dice que las almas debajo del altar están diciendo ¿hasta cuándo? Ah, No justo sí. la sangre. Ujú, Pero, ¿qué almas debajo del altar? ¿Qué es lo que está simbolizando? Ya que Apocalipsis es eminentemente simbólico. ujú. Bueno, debajo del altar lo que caía era la sangre del sacrificio. Lo que está diciendo es la sangre que se derramó de los mártires está exigiendo Ujú. que se haga justicia. Está Amén. demandando la sangre de Abel en ese momento. Caín pudo haberse arrepentido Wow. después de matar a su hermano, pero no lo hizo. Y por eso Dios le puso esa marca, no solo para que otro no lo matara, porque con Dios prohibir que otro lo matara, lo que estaba diciendo es, el único que tiene derecho a quitar una vida soy Amén. yo. Eso es lo que quería decir. Wow. Y es lo que va a pasar con los perdidos. Pero mi amigo y mi hermano, que participas en este momento de este estudio, tú puedes arrepentirte, no importa tu pecado. Amén. Y estás mirando desde la cárcel o prófugo en algún lugar, pero has cometido algún crimen, algún delito, tú también puedes arrepentirte. Es la única forma de resetear tu Ujú. registro y obtener el perdón de parte de Cristo. Jesús le otorgó la salvación antes de morir, poco antes de morir, a un ladrón en la cruz que no pudo ni devolver lo que se había robado, para darnos Gloria a que la Dios. salvación solo viene de Jehová, que es por la justicia de Cristo imputada en el que lo acepta. Amén. Hay redención y hay oportunidad en Cristo Amén. Jesús. Y Dios siempre nos da ese chance de poder ir a Él, confesar nuestros pecados. Me gustaría hacerle dos preguntitas más, pastor. Hay alguien aquí que pregunta, ¿puedo yo llevar una ofrenda a Dios estando en pecado o estarlo con mi hermano? ¿Qué debo hacer? Muy bien, una muy buena pregunta. Fueron dos en una. En una. Una persona que esté en pecado y lleva una ofrenda, o sea, la ofrenda no guarda relación con el pecado, solo que debe saber que la ofrenda no le compra el perdón de ese pecado que ha cometido. No está mal que lleve la ofrenda, siempre y cuando entienda que esa ofrenda no es que está pagando la deuda que tiene con Dios, porque el perdón de los pecados solo lo paga la preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. No se limpia con otra cosa. Cuando Juan ve a los redimidos frente al trono de Dios sobre el mar de cristal, dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, han emblanquecido su ropa por medio de la sangre. O sea, no hay otro precio para Amén. nosotros obtener el perdón y la salvación que no sea la sangre de Cristo. ¿Por qué entonces Amén. todas las demás cosas, como ofrendar, diezmar, guardar los mandamientos? Porque después que Dios libertó al pueblo, que lo sacó gratuitamente de Egipto, libertándolo solo por la sangre que colocaron en el dintel, mostrando que la liberación es solo por la sangre. Después que lo sacó, que cruzaron el mar, la nube los llevó directamente hasta el Sinaí y allí le entregó. Amén. ¿Para qué? Si era un pueblo que ya estaba libre, para mostrarle cómo viven las personas que han sido libertadas por Cristo Jesús. Gloria a Nosotros, Dios. los deberes que cumplimos en la vida cristiana, guardar los mandamientos, dar ofrenda, dar Ujú. diezmo, hacer obra misionera, todo eso es porque así viven las personas que ya son salvas. Y el que está Amén. tiene una forma de vivir diferente, porque si alguno está en Cristo, es una Ujú. nueva criatura. Ujú. Así que a Amén. esos, Gloria a Dios. Yo pienso que claramente esa historia que estamos estudiando de Caín y Abel nos muestra claramente la importancia de la obediencia a Dios, de no ofrecer lo que nosotros creemos o queremos, sino lo que Él pide de nosotros. exacto. Y pastor, una pregunta muy común que es quizá tratando de usar un poco de lógica humana, la esposa de Caín y la descendencia de Caín, ¿de dónde surgió y cómo salió? ¿Adán y Eva habían tenido más hijos? ¿Cómo fue Eh, eso? Muy buena pregunta. Sabe que en el registro de la genealogía solo se menciona a los varones. Cuando habla de los demás descendientes de Adán y Eva, fíjate que solo se mencionan tres de los hijos de Adán y Eva, que fueron Caín, Ujú. Y Abel se, y Set. Instituyó a Abel como parte de la descendencia sagrada. Pero en el capítulo 5 de Génesis dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. mm, Y fue tal mm, cantidad, nota, fue tal la cantidad que no solo no se pudieron decir los nombres, ni siquiera el número. No se, porque wow. tenemos que recordar
que Adán vivió 930 años de vida productiva. Adán no fue un niño, nunca. Adán fue creado un hombre. Ay, es verdad. Que fueron 930 años de vida productiva y no, y Dios le había dado una orden: multiplíquense para que llenen la tierra, y ellos estaban en plena obediencia de cumplir con ese mandamiento. Fueron tantos los hijos e hijas, y no dice el orden, y solo menciona a esos tres varones por el impacto que tienen en el plan de redención y lo que Ya. representa la descendencia sagrada y la descendencia de la desobediencia, que luego vamos a encontrarlo en el capítulo 6, apenas un capítulo después, donde dice que los hijos de Dios, o sea, los descendientes de Seth, y las hijas de los hombres, o sea, los descendientes de Caín, comenzaron a casarse entre ellos. O sea, comenzaron a haber matrimonio entre crédulos e incrédulos. Mm. Desde el principio Dios ha establecido que no se deben unir en yugo desigual crédulos con Amén. creyentes, con los mundanos. Entonces, porque en la genética entre el bien y el mal, el gen dominante aquí en este mundo es el mal. El Absorbe. mal. Y entonces, por Ujú. prohibición. Pero retornando allí, entonces, lo lógico, lo normal que ocurría en principio era que se casaban dentro de la misma familia. Todavía a Abraham, que vive casi 2000 años después de Adán, Abraham se casó con una medio hermana, Wow. Sara, eran hijos del mismo padre, así que al principio eso no era un problema. Luego, la decisión genética del ser humano comenzó a degenerarse, y entonces pues Dios hizo una prohibición. No debían haber matrimonios entre la misma familia, porque ya incluso habían alteraciones genéticas que resultaban. Hasta el día de hoy se ven muchas cosas Wow. en Sí, ese sí, sí, sí. aspecto, así que por eso lo prohibió, pero al principio no había problema. Incluso Eva salió del mismo Adán. Eva salió a la altura del pecho, allí sacó Dios una de las costillas, o sea, fue como, diría alguien, un clon, prácticamente, pero no era un clon porque no era Mm, idéntica. Fue una mm. figura que fue una ayuda idónea, el complemento, Amén. exactamente lo que le faltaba a Adán. Sin eso, Adán, sin esa creación de Dios, sin la mujer que Dios le creó, no estaba completo. Y hasta el día de hoy así es. El hombre encuentra su plenitud, el ser humano, cuando cumple con el propósito de Dios, justamente en el estado sagrado del matrimonio. Entonces, a Caín, lo lógico es que se haya casado con una de sus hermanas. ¿Cuál fue? ¿La tercera, la cuarta, la primera, la segunda? No nos dice, pero es lo lógico. Ahora, ¿dónde viene la inquietud de la gente? De los que a veces han escuchado, Mm, no que han leído, pero más que mm. han escuchado, la forma canciosa a veces de tratar el asunto. Es que dice, cuando Caín se va del lugar donde mató a Abel, dice que él se va y se muda al oriente del Edén, porque el Edén Ujú, era lo que situaba las posiciones geográficas. ujú, Todo era referencia al Edén mientras estuvo en la tierra, hasta ujú. poco antes del diluvio, cuando Dios lo trasplantó otra vez a su Ok. lugar original. Cuando él se muda, la Biblia entonces dice, y conoció Caín a su mujer. Entonces, algunos creen que ese conocer significa que la encontró allá, se la presentaron, le dijo mucho gusto. No, no, no. Ese término conocer es un eufemismo que significa que tuvieron relación. O sea, cuando él se fue Ujú, con su esposa, fue con su mujer, claro. pero allá fue donde tuvieron intimidad. A eso se refiere. La evidencia de eso que estoy diciendo está en el capítulo 5, donde ya Ujú. Eva habían tenido sus dos primeros hijos, y en el momento en que concibe el tercero, dice que conoció a Adán a Eva y dio a luz al tercer hijo. O sea, Exacto. no, no fue que tuvo amnesia y ahora la conoció de nuevo. No, no. Conocer es un eufemismo, una figura del lenguaje que suaviza en el texto para no decir directamente que tuvieron intimidad o usar otro término. Lo mismo vemos con María y José en ocasión del nacimiento de Jesús, donde dice que él no la conoció hasta que nació Jesús. No Wow. está con ella hasta Exactamente. Eso lo vemos claro en la exactamente. Biblia, realmente. Así Y que también vemos, bueno, termina. eso es lo que trae confusión a veces en las personas, que creen que fue Ujú. que él la encontró allá y dice, ¿de dónde apareció esa mujer? Pero no fue que la encontró allá, es que allá tuvo intimidad con ella, pero ya él estaba casado. Exacto. También vemos cómo los años, a medida que van pasando, las generaciones se multiplican muchísimo. Por ejemplo, hace 500 o 600 años que se descubrió América, podríamos decir. Sin embargo, ¿cuánto ha crecido este continente? ¿Cuánto nos hemos multiplicado y cuántas personas somos? Es decir, que no se sabe cuánto tiempo tardaron Adán y Eva en tener su primer hijo o en tener toda su descendencia.
¿Y cuánto habrá crecido la tierra en esos 500, 600, 700 años? ¿Cuánta población no habrá habido ya? De tal modo que Exacto. ya en el capítulo 6 ya los descendientes de Set y los descendientes de Caín, los hijos de Dios y los hijos del mal, podríamos decir, ya eran muchísimas personas, eran miles, miles de personas. O sea que Así es. realmente aún viendo nuestra historia hoy, mirando un poquito hacia Sí, atrás, vemos cómo a medida que pasan 100, 200, 500, 1000 años, sí, las generaciones se reproducen muchísimo. así mismo, crecen en progresión geométrica. De paso, con Adán y Eva y los primeros habitantes fue rápido el desarrollo y el crecimiento, la multiplicación, porque no había control de la natalidad. No había, todo lo contrario, ellos estaban por Ujú. llenar. Así que, y tenían un nivel de fertilidad y más, acababan de salir de las manos de Dios. Era en ellos, no era que salió en este y en el otro, no, 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 no. Era una fertilidad que le permitía pues tener un 100% de posibilidad de concebir en ocasiones Ujú. encontrarse. Así que ya Wow. para el, según los estudios, había entre 4.000 y 5.000 millones de personas sobre la Tierra ya, porque Wow. cómo se iba multiplicando cada vez la generación. Tremendo. Así que efectivamente eso posibilitó que se multiplicaran tan rápido. Wow, increíble cómo hacen todos esos cálculos, esos estudios. Así es. Y ya, una preguntita ya la última, pastor, que están haciendo aquí en los comentarios. ¿Caín se salvó o eso la Biblia lo deja en, o sea, no podemos saber lo que pasó al final con él? Lo que dice el resto de la Biblia con relación a Caín, que todavía ya en las cartas de Juan se está hablando de Caín, porque si fuera que Génesis fuera el único, Mm, pero los demás destacan el hecho, la connotación que le dan es de que Caín se perdió. ¿Ve? mm, Así que desde esos dos primeros hijos varones de Adán y Eva vemos la elección, por un lado del bien con la salvación y por el otro lado del mal con la perdición. Y siempre ha sido así, como los dos que fueron crucificados al lado de Jesús. Uno aceptó la salvación y el otro lo rechazó, como dice el himno, unos sí, otros no. Así que el mismo wow. hecho de que Caín pues recibiera la oportunidad y la rechazara, da más detalle Mm, el libro Patriarcas y Profetas, porque da todavía mucho más detalle y ujú. dice que él nunca, nunca aceptó que él lo hizo mal, nunca aceptó Wow. que estuvo equivocado, siempre se mantuvo rebelde a Dios y esa rebeldía fue la que dio como resultado que apenas en el año 1656 desde la creación, en el año 1656, año mundi, como se le llama, contando uno, dos, a partir de Adán, Ujú. en el año 1656 fue que vino el diluvio. Y eso fue Wow. específicamente para ejecutar un juicio a la raza de Caín, que era la raza Wow. rebelde. Porque si Dios no le pone fin, esa raza hubiera absorbido a la raza de Seth, porque comenzaron a mezclarse. Entonces Dios dijo, Ujú. punto final. Y era tan grande el avance del mal que nota que aún los 8 que entraron en el arca, aunque se salvaron del diluvio, no estaban listos para ir al cielo. Porque Exacto. todos salieron del arca y el desorden se armó otra vez. Para que hasta dónde llegó la maldad que transformó Sí, 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 sí. a su descendencia. Tremendo. Y avalando eso mismo que usted está diciendo, Orlando Durán puso aquí un versículo en Primera de Juan 3:12 que Ahí es. dice, no como Caín, Que, que era del maligno. así, Tremendo. Pastor, yo creo que hemos aprendido muchísimo, muchísimo hoy. Yo misma he escuchado datos y cosas que nunca había escuchado antes, gloria a Dios. aunque es una historia que, pues, que nos deja muchísimas enseñanzas y que he estudiado, pero la palabra de Dios es nueva cada mañana y mientras más uno la estudia, más lecciones Dios tiene para enseñarnos. O sea que gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor. Yo sé que usted ya casi se quiere dormir, ¿verdad? Usted se acuesta temprano. Así, Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicó hoy y yo sé que ha sido de mucha bendición para todos los que estamos aquí, los que nos conectamos. Realmente mucho más que aprender. De hecho, ahora que usted salga, quizá pueda compartir algún testimonio o comentario, así que no se vayan todavía a las personas, pero muchísimas gracias, Pastor, por acompañarnos y espero que pueda estar por aquí de nuevo bueno, en otra ocasión. así será. Gracias por la invitación. Que sea de mucha bendición para todos los que se han conectado y todos los que luego Amén. también pues verán el estudio, esperando que todos sean como Abel y ninguno como Caín. Amén. Gloria a Dios.
Amén, que así seamos todos píos y no impíos. Amén. Muchas gracias, pastor. Feliz noche. Saludos a su familia.